Bueno, como pueden ver, este es mi teléfono. Aquí vamos a entrar a la aplicación del tubero. Esta aplicación es pagada, me costó creo que $2 y el equivalente pues en pesos serían como 42 pesos aproximadamente, 42 pesos mexicanos. Y aquí vas a entrar en insertos. Después de eso te abre esta parte que es insertos o injertos a 90 o injertos a grados. En este caso, como va a ser a 45, sería 1 a grados. Después te da la opción de hacer un injerto al eje, un injerto a la parte baja del tubo o a la parte alta del tubo, o con una cota X. O sea, quiere decir que tú lo puedes poner con un desplazamiento del centro hacia cualquier lado. En este caso, nuestro injerto es concéntrico, entonces es al eje. Aquí te pide agregar estos valores. En la longitud le vamos a dar 300 en este caso. Y luego te pide el diámetro interior del tubo, son 160 milímetros. Y luego el diámetro exterior del injerto, que serían 168 milímetros. Y luego el del cabezal, que igual como en este caso hicimos en dos tubos de 6, que son 6/5 octavos y el equivalente son 168, este también son 168. Y luego te va a pedir los grados de inclinación. En este caso, nuestros grados de inclinación van a ser 45 y nos pide las divisiones. Nosotros hicimos en 12 divisiones y ya tienes todos los datos necesarios. Entonces le das calcular injerto. Y ya aquí te aparecen todas las ordenadas, desde la 1 hasta la 12, y después te da una gráfica simulando una plantilla. En este caso nosotros no la vamos a hacer, vamos a apuntar directo al tubo. Ok, entonces tenemos que la línea 1 de esa punta a la marca tiene 261.21, línea 2 264.82, línea 3 272.83, línea 4 263.78, línea 5 192.83, línea 6 126.26, línea 7 101.21, línea 8 126.26, línea 9 192.83, línea 10 263.78, línea 11 272.83 y línea 12 164.82. Entonces ahí están los puntos. Hemos marcado con un punto de golpe en donde está la marca. Ahora vamos a unir esos puntos para marcar lo que será el corte. Con la ayuda de un cuello vas a hacer coincidir mínimo 3 puntos, 3 líneas, y las vas a marcar con un marcador o con una tiza, y así te quedaría la forma del corte. Ahí está. Este sería el resultado del corte. Ahí todavía se aprecian las marcas que habíamos hecho con el punto de golpe y las líneas. Entonces vamos a pulir para quitar estas rebabas
y ahorita mostramos cómo quedó este corte. Ahí está. Con la ayuda de un ángulo, en este caso es de 2 pulgadas por 1/8, puedes prolongar las líneas que necesites y así es más fácil centrar estas líneas para trazo. Este ángulo, al sentar parejo a todo lo largo, te aseguras que las líneas quedan paralelas entre sí. Solamente pondrías una pequeña marca a los 43.98 o 44 milímetros y lo redondeas. Esta sería la almendra o corte de asiento para el injerto a 45 grados. Ya la tenemos marcada, vamos a proceder a cortarla. Al ser un tubo en cédula 30, este es para contraincendio, está delgadito, lo estamos cortando con un disco de corte. En estas esquinas es difícil llegar cuando estás cortando con un disco. Entonces lo que yo hago es que hago varios cortes en esta manera y luego los voy quitando de uno por uno. Y aquí vamos a meter una piedra montada. Y ahí queda el corte. Ahora vamos a pulir esta parte, una para quitar filos y otra para quitar esta pintura, para puntearlo y verlo cómo quedaría físicamente.